Buenos días, todavía. ¿Cómo está? Quiero que se imagine un momentito, ¿verdad? Una familia, un matrimonio que ha tenido problemas, un matrimonio que no ha tenido a bien resolver los problemas que nacen en el transcurso del matrimonio y van creciendo con esos problemas. ¿Qué cree que sucede? ¿El amor se enfriará? ¿Habrá problemas cada vez más grandes? Quiero que se imagine a un hombre y una mujer viviendo en la misma casa, pasando uno para allá, otro para acá, sin hablarse. Cara alta, llenos de orgullo, ¿verdad? Problemas porque alguno de los dos no ha cumplido, no ha cumplido con las expectativas del matrimonio. O quizá también que han dejado que se metan pensamientos diversos y bueno, se llegó al fin, se llegó al momento en donde ese matrimonio no tiene esa paz, no tiene esa tranquilidad. Están dentro de la misma casa, pero con infinidad de problemas. Han dejado que los problemas sigan creciendo, se manifiesten, y ahora voltea uno al otro y dice, mejor nos vamos a Dios. Y el otro dice, creo que lo mejor es la separación. Qué triste es cuando se llega a todo eso. Qué triste es cuando el matrimonio se enferma. El matrimonio deja que entren enfermedades. Enfermedades como el mal humor, como el carácter, como el abuso, como la violencia, infinidad de cosas. El matrimonio se enferma. Yo no estoy hablando de un adulterio, todavía no. Estoy hablando de las cosas comunes que enferman un matrimonio. Esos problemas diarios, esos problemas que no se resuelven, esas palabras que no se les da la justa medida, esas circunstancias que van viviendo, ¿verdad? Poco a poco vamos minando la confianza en ese matrimonio. No hay, no hay un pecado, sencillamente es una enfermedad que se presentó en medio del matrimonio y no ha sido tú. Bueno, amado hermano, son de las cosas que quiero ver ahorita, ¿verdad? Nosotros tenemos un matrimonio con Jesús. Nosotros hicimos un matrimonio con el Hijo. Y un día Él va a llegar porque está preparando una casa para nosotros, conforme a la costumbre judía. Y un día, ¿verdad? Vamos a oír trompetas, vamos a ir a la fiesta porque Él viene por su esposa. Él viene por la esposa con la cual se desposó, ¿verdad? Y esa esposa es usted. Sin embargo, mientras viene, hay cosas que nos van lastimando, cosas que vamos dejando al camino, cosas que no atendemos. Y es nuestra manera de pensar. Existe una lucha terrible en nuestra mente. Así que, amado hermano, quiero hablarles acerca de ello. La semana que viene, domingo próximo, estaremos celebrando la Cena del Señor. Estaremos entrando al nuevo tiempo, a la nueva oportunidad. Estaremos entrando al tiempo de la reconciliación con Dios. Así que es la puerta que Él abrió para que nosotros nos reconciliemos. Quiero que se imagine usted el matrimonio que ha tenido problemas en todo este año. Le dicen, pues fíjate que el día 13 de este mes que viene, tenemos que sentarnos para solucionar todos los problemas que venimos arrastrando desde hace un año, ¿verdad? Tenemos que reconciliar, ponerlos en cero, arreglarlos, mirar qué es la falla, mirar cuál es la situación y levantar, ¿verdad? Ir otra vez en el amor, habiendo quitado esas circunstancias. Usted, esposo, esposa, ¿no se ha sentado con su cónyuge y le ha dicho, oye, este año fue terrible, ¿verdad? ¿Te acuerdas que ese día nos enojamos? Tú me dijiste estas palabras, yo te dije aquellas otras, y ahora esas palabras están clavadas en mi corazón como un puñal. Ah, pues lo que tú me dijiste, mira, me dejó adolorida en la mente, en el espíritu, y ahora ya no sé si tenerte confianza. ¿Se dieron cuenta que en un enojo
clavaron dagas, tuvo puñales, tuvo golpes y nunca se subsanaron. Si esos golpes, si esas heridas no se subsanan, el matrimonio va rumbo a la muerte. El matrimonio va rumbo a la perdición. ¿Sabe? Es de esto de lo que voy a hablarles hoy, ¿verdad? Cuando hablamos de tomar la cena del Señor es tiempo de la gracia, tiempo de la reconciliación, el nuevo tiempo. ¿Ven? Regálele una sonrisa al hermano que está junto a usted, por favor. Dígale qué bueno que nos estás acompañando hoy. Qué bueno que estás aquí. Me encanta verte. Eres una fortaleza también para mi vida. Gracias a Dios por ti. Ahora, acompáñeme, abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el versículo 27. ¿Ven? Y por esta ocasión le voy a pedir que se ponga de pie. La palabra de Dios siempre tiene un sitio muy especial dentro de nuestra vida. Siempre nos está prodigando, nos está impulsando, nos está marcando, nos está enseñando las cosas que vivimos. La palabra de Dios nos forma y nos reforma, nos da la restauración. Por eso es especial, pero siempre tiene un toque muy único para usted y para mí. Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, léalo usted junto conmigo. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te rogamos que tu gracia esté en medio de nosotros, Señor, que traigas palabra de revelación, palabra abierta, palabra que alumbre nuestro entendimiento, Señor, que resalte, Señor, tu grande amor que tienes por cada miembro de esta iglesia y que cada uno de ellos sea guardado en tu corazón. Siempre, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, hermano. ¿Se da usted cuenta aquí acerca de esta palabra? ¿Verdad? Habla de indignamente. Todo el antecedente, miramos que está hablando acerca de la cena del Señor, ya que el apóstol Pablo en el versículo 23 dice: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, y hagan esto en memoria de mí. Hagan un memorial. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Sí, pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. ¿Verdad? Después nos habla acerca de que no podemos ser indignos. La palabra que vamos a utilizar aquí es indignamente, que significa dignidad, sin dignidad. Usted se ha puesto a pensar en su matrimonio. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Hay varios, ¿verdad? Ahora, fíjese, yo quiero preguntarle, ¿usted se considera digno de ser el esposo o la esposa de la persona que tiene cuestión? ¿Sí o no? ¿O cree que tuvo que rebajarse mucho o tuvo que levantarse mucho? La palabra indigno significa sin dignidad, que no tiene el aprecio por lo que está haciendo. Si usted se casó, es porque usted considera o consideró que tiene el aprecio para tener de pareja, de tener a su cónyuge, ¿verdad? ¿Sí me explico? Es decir, que usted tiene la dignidad para ser el esposo o para ser la esposa. Sin embargo, ¿qué le parecería que su esposo, para hablar de alguien, ¿verdad? Así que imagínese que el esposo llega el fin de la semana o el fin de la quincena o el fin de mes, como sea, recibe su salario, recibe ahí un dinero producto de su trabajo, pero ¿qué cree? A él no le interesa lo que está sucediendo en su casa, no le interesa
que hay un gasto que hacer. No le interesa que hay que cumplir con las funciones del matrimonio. Esta persona no tiene la dignidad de ser un esposo. ¿Me escucha? ¿Sí? Quiero que se imagine un momentito que completamente al revés, la esposa, ¿verdad? Llega el esposo de trabajar y la esposa pues no aparece. ¿Dónde está la esposa? Pues fíjate que salió a ver a sus familiares. Fíjate que está atendiendo a fulanito o a fulanita en su casa, pero no está en su hogar, no está en su casa. Entonces quizá la persona no se siente digna de ser la esposa. ¿Me explico? Cuando una persona no cumple en el matrimonio es porque no se siente digno de ser quien es. A veces nos ponemos a pensar en mil cosas que suceden a nuestro alrededor. Cuando nosotros llegamos a la cena del Señor, hablamos de un tiempo de reconciliación, porque la gracia está abierta y la oportunidad es hoy. Cuando nosotros tenemos problemas en nuestro matrimonio, tenemos que solucionarlo. Tenemos que sentarnos a mirar. Tenemos que ver cuál fue la base de ese problema y tenemos que remediar. ¿Ven? Ayúdenme, hermano casado. Ayúdenme, dígame amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Bueno, el apóstol Pablo está mirando que se llega el tiempo de la reconciliación, pero había personas que se sentían indignas, se sentían sin dignidad. Es decir, que habían caminado todo el tiempo en la iglesia, pero no se sentían la iglesia. Habían estado en la iglesia, pero no eran la iglesia. ¿Me explico? Y muchas veces nosotros caminamos sin esa dignidad de hijos, sin esa dignidad de esposos o de esposas. Esto no puede pasar en nuestra manera de ser. Cuando los matrimonios están en pleno crecimiento es porque los dos han tenido lugar, han tenido su sitio, han tenido sus responsabilidades y han tenido también su gracia dentro del matrimonio. Pero muchas veces nosotros fallamos. Cuando estamos aquí con el Señor muchas veces fallamos, cometemos errores, torpezas, equivocaciones, hierros. ¿Sabe? Eso nos convierte en indignos. No, hermano, un matrimonio no se rompe porque uno de los cónyuges hizo error, hizo equivocación. No se rompe por eso. No existe el pecado que rompa la relación en el matrimonio. Sin embargo, el matrimonio está lastimado. Hay que sanarlo, hay que restaurarlo. ¿Me explico? Hay matrimonios que están dañados por su manera de pensamiento. Están dañados porque dejaron entrar cosas no permisibles. Están dañados porque se dijeron palabras que lastimaban. Ahora hay que restaurar ese matrimonio. El tiempo de la restauración es la semana que viene. El tiempo de la reconciliación. Ese tiempo de la reconciliación con Dios, ¿cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces faltamos a ese tiempo tan especial? ¿Cuánto tiempo dejamos fuera esas circunstancias, hermano? Y nos convertimos en personas omisas en la parte que nos corresponde en nuestra casa, en nuestro matrimonio. Imagínate un padre que no sustenta a sus hijos. Imagínate a una madre que no ama a su cónyuge. Imagínate unos hijos desperdigados por la irresponsabilidad de ambos. Imagínate un punto así. ¿Qué va a suceder? Esa familia va a venir a quiebre. Esa familia va a caminar en graves problemas. Y si no caminan en quiebre, se convertirán en la familia más hipócrita que hay. Mi vida, mi corazón, mi cielito lindo. Pero en realidad no existen más que palabras. Cuando nosotros venimos ante Dios, tenemos ese riesgo, tenemos ese tope. Y muchas veces en el tiempo de la oración, decimos: Dios, hoy hay fútbol, Señor, hoy no cuentes conmigo. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, me enojé con mi familia y para que se les quite no voy a ir. Hoy no voy a leer la Biblia porque no tengo ganas. Dios me llamó a libertad. Y empiezas a tener esos rasgos que ofenden a Dios.
Esos rasgos que están levantando una barrera entre tú y Dios, y tu voz ya no parece ser escuchada. ¿Por qué, hermano? Porque hay problemas. A ese tipo de problemas que no se quieren resolver se les llama porque tú te sientes indigno. Dios, Dios te llamó para convertirte en un hijo, en una hija. Dios te llamó para limpiar tu vida de todo este mundo, de todas las cosas atroces que se han cometido. Dios te llamó para algo grande. Dios te llamó para exaltarte como un hijo del reino. ¿Sabes? A veces cometimos tantas torpezas en el trayecto del año, pero nunca las subsanamos. Volteamos a ver a nuestra esposa y decimos, pues, de modo te aguantas, si quieres. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no nos consideramos dignos, porque no somos dignos como esposos. Por eso no solucionamos el problema. O quizá la esposa que ha tenido a bien no caminar con la responsabilidad de madre, y la esposa está atendiendo otras cosas menos a sus hijos. Veamos pues entonces que tampoco se considera digna de ser una madre. Solo para ejemplificarte ese aspecto, ya que al apóstol Pablo, cuando escribe esta parte del versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre. ¿Por qué hay culpa, hermano? Bueno, hay culpa porque si tú estás aquí y te consideras indigno, quiere decir que la sangre y el cuerpo del Señor no sirvió para ti. Por eso, dice la Escritura que serás culpado por. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando está hablando acerca de esa gran cena, la última, en donde se encontraba Jesús con sus discípulos, quiero recordarte, había celebrado la Pascua judía. Habían recordado cómo el pueblo salió de Egipto, de la esclavitud, cómo se rompió esas cadenas para que ellos pudieran salir. Habían salido de Egipto marchando en el desierto y iban protegidos por una nube que les daba confort. Pero en la noche aparecía una gran columna de fuego que les daba el calor en el desierto. Es decir, que tenían un clima especial, el clima de Dios. Y ellos caminaban en el desierto, pero cubiertos. Estaban cubiertos por la sombra protectora de Dios y marcharon. 40 años en ese desierto. Pero fueron 40 años tomados de la mano de Dios. 40 años en el desierto, porque es en el desierto donde crecemos. 40 años en el desierto, porque es el desierto el que nos forma. Cuando tú tienes problemas, hermano, es lo que te hace más hombre. Cuando tú tienes problemas, es lo que te hace más hombre. Los problemas nos llevan a la madurez. Los problemas nos enfocan en la solución de ellos y venimos a la transformación. Esos problemas nos hacen mejores cuando los solucionamos. ¿Explico? ¿Aló? Cuando el apóstol Pablo escribe todo esto, tiene como antecedentes la cena del Señor. Aquel día, cuando Jesús, después de haber recordado los hechos de la Pascua, los hechos cuando el ángel enjuició a los dioses de Egipto, ese gran juicio en donde murieron los primogénitos, tanto de animales como de hombres, ¿verdad? Murieron todos los primogénitos cuando esa gran plaga fue levantada. ¿Sabes? Para enseñarnos que el juicio era en contra de los dioses que habían tomado lugar en el corazón de Egipto. Y lo recordaba Jesús. ¿Te acuerdas cuando tú eras esclavo del demonio del vino? ¿Te acuerdas cuando tú eras esclavo del demonio de la carne? ¿Te acuerdas cuando tú eras esclavo del demonio de la avaricia? ¿Te acuerdas cuando tú eras esclavo del demonio de tu carácter? Pero ese día Jesús había recordado la liberación, el gran juicio de Dios, y nos habló acerca de la muerte de los primogénitos. Pero enseguida, cuando terminó de platicar todos estos rubros, el Señor hizo un alto. El Señor estableció un momento especial. Dice la Escritura que fue a la mesa, tomó pan, lo partió
y les empezó a dar a cada uno de ellos. Los discípulos, los 12 se encontraban ahí. La oportunidad de Judas todavía se encontraba en ese momento. Tomó el pan, lo dio. Y les dijo, así es mi cuerpo que por ustedes. Así es mi cuerpo que va a ser entregado a toda la humanidad para que todo aquel que en él cree no se pierda. Para que vengan a mí, coman y beban. Para que yo pueda estar dentro de ustedes. Él estaba simbolizando algo. Tomó ese pan, le dio a cada uno de ellos. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Ah, qué grande. Qué majestad del Señor de haber hecho eso. Después de ello, tomó la vasija, la gran copa que se encontraba con vino. Ay, hermano, vino, no, no es vino, es jugo de uva. No, la palabra de Dios dice, y es vino. ¿Sabes que la tomó y empezó a apartar de ahí? Les dijo, esta copa es el nuevo pacto, pero está sellada en mi sangre. En la manera que ustedes vivan, la vida que va a ser entregada por ustedes, si permanece dentro de ustedes, mi vida los acompañará todo el tiempo que ustedes estén en la tierra. La vida de Jesús dentro de nosotros. La vida de Jesús puesta a través de ese gran pacto. ¿Sabes? Tomábamos un poco de ese vino, tomábamos un poco de ese pan y recordábamos lo que Jesús dio, lo que Jesús se entregó por cada uno de nosotros. Jesús te habló. ¿Sabes? En ese momento tan especial que el Señor Jesús toma el pan y lo parte, les da a cada uno de nosotros. Hace alusión, dice, por vosotros es parte. El Señor Jesús entregó su vida por ti y por mí y nos da un trozo de su cuerpo, nos da un trozo de Él para que lo pongamos dentro de nosotros. Después trajo esa copa de vino, ese cáliz, y sacó un poco de ahí y les dio a cada uno de ellos, ¿verdad? Y les dijo, esta copa es el nuevo pacto. En el antiguo pacto tenían que hacer muchas cosas. En el nuevo pacto yo tengo que estar en sus cosas. En el antiguo pacto ustedes tenían que cumplir con una serie de ordenanzas, 614 ordenanzas. En el nuevo pacto yo vivo dentro. ¿Qué pacto es el que quieren? Dijo, ¿quieren que mi vida esté dentro de ustedes? Y tomó aquella copa y vertió y les entregó a cada uno de ellos una parte. Les dijo, tomen y beban de ella. Ellos tomaron esa copa. Ellos bebieron esa copa. Y esa copa era un tiempo de reconciliación. Era un tiempo en donde Jesús, el Mesías, había sido desconocido. Era un tiempo en donde Jesús iba a morir para que tú no murieras. Era un tiempo donde el esposo estaba poniendo su vida para salvar a su esposa. Era un tiempo tan especial, era un tiempo de gracia, era un tiempo de amor. Jesús no veía si lo ameritaba su iglesia o no. Él la estaba poniendo. Y el apóstol Pablo estaba hablando acerca de esa grandeza allí, en esa última cena, en ese último evento tan especial. Jesús había tomado ese tiempo tan especial y les dijo, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado. Tú no puedes vivir indignamente en un matrimonio. No puedes caminar y decir, no soy digno de la esposa que tengo. No soy digno de la familia que tengo. No soy digno. No puedes hacerlo. Tú sabes que eres parte, te fundes, te vuelves uno. Sin embargo, habemos muchos de nosotros que no cumplimos nuestra misión. Nos sentimos indignos. Ay, es que yo no puedo cumplir con el gasto de la casa. ¿Cómo voy a llamarle la atención a mis hijos? ¿Cómo? Te conviertes en uno. Y eres culpable de lo que tienes en casa. Eres culpable de todo lo que se te ha dado. Y esta puede ser la cena. En ese momento Jesús
todavía hizo un alto más después de haber recordado la manera en cómo se llevaba, hizo un alto más y se fue a la cocina, ¿verdad? Y trajo una bandeja con agua, quizá una jarra, ¿verdad? Y una bandeja, y les empezó a decir: quítense los zapatos porque voy a lavarles. El apóstol Pedro se ha espantado por lo que va a hacer Jesús. Es una labor de esclavo, Señor. No puedes hacer esta labor, Señor, no te corresponde a ti. Tú eres el jefe, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Verdad? Jesús tenía una toalla en las manos. Jesús había tomado esa toalla y la había puesto en la cintura. Jesús estaba haciendo esas circunstancias de amor. Ahora Jesús se había puesto de rodillas ante cada uno de ellos. Qué cosa más esplendorosa, hermano. Qué cosa más esplendorosa cuando tú, amado hermano, te pones de rodillas delante de tu esposa, o delante de tu esposo, o delante de tus hijos, para lavarle los pies, para quitarles esa suciedad que el camino ha traído en él. La dignidad de un padre se manifiesta de esta manera. La dignidad de un esposo y de una esposa se levanta bajo esas circunstancias. Ahí se encontraba Jesús. En su mano derecha traía una jarra de agua y traía colgado al hombro una toalla. Dice la escritura que estaba ceñido con ella. La había ajustado en su cintura y había dejado un trozo para poder secar los pies de sus discípulos. Pedro le decía: Señor, no puedes hacer. Señor, no, tú no. Si quieres yo lo hago. Y Jesús le dijo: si yo no te limpio, no vas a tener parte. Si no buscamos la limpieza de Dios, no podemos tener parte. Cuando un matrimonio tiene problemas y no lo resuelve, los problemas se van haciendo más grandes. Y encontramos que no hay dignidad en una persona o en la otra. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque ninguno quiere ser digno de lo que es llamado. En ese tiempo Jesús tenía una jarra de agua en la mano y probablemente los discípulos estaban sentados como usted. Les dijo: quítense los zapatos. Con una solemnidad que quizá ninguno de ellos había visto en Jesús. El apóstol Pedro estaba espantado, ¿verdad? Hasta que Jesús le dijo: si no lo hago, no vas a tener parte conmigo, porque tienes suciedad, porque tus pies están sucios. Mira dónde has andado, mira en dónde has caminado. ¿Te acuerdas cuando te metiste en ese problema? ¿Te acuerdas cuando estuviste en aquel otro problema? ¿Te acuerdas cómo reaccionaste? ¿Te acuerdas cuál fue tu...? Y empezaba a hablarle acerca de ello. Jesús le dijo: Señor, no solo los pies, todo mi cuerpo lava. Jesús les dijo algo tan especial: no necesitas sino lavarte los pies, unos a los otros. Cuando miramos el matrimonio, hermanos, sabemos que hay una infinidad de fallas, de circunstancias que nos van lastimando. Pero el matrimonio sigue, no se rompe, ¿verdad? No se hizo pedazos. ¿Por qué? Porque el matrimonio es para siempre. ¿Está correcto? Pero parece que está roto, parece que se han picado los ojos, el esposo y la esposa, parece que no se hablan, parece que son enemigos, parece que son desconocidos. Uno entra y el otro sale, ¿verdad? Apenas se voltean a ver, apenas se voltean una mirada, pero hay problemas, pero siguen estando casados. Amén. ¿Y cómo crees que es tu vida con Jesús? ¿Cómo crees que es tu vida con Jesús cuando le dices: Señor, el día que tengo que adorarte, no voy a ir porque estoy ocupado con el mundo, regido por el diablo, el otro esposo? Señor, ¿cómo quieres que se sienta Jesús cuando tú le dices que es más importante un partido de fútbol que la asistencia para con su cuerpo? ¿Cómo quieres que se sienta el esposo? Ay, hermano, es que yo nunca voy a dejar de ser por lo que siento. Te equivocas. Hay una serie de ordenanzas en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Y Jesús estaba ese día
venía con su jarra de agua. Pedro quizá estaba llorando, pero se estaba quitando los zapatos. Quizá estaba reconociendo todo lo malo que había sucedido mucho tiempo desde que conoció a Jesús. Ya Jesús le había dicho que era necesario lavarse los pies y después da la ordenanza que debemos de lavar nosotros, los unos a los otros. No juzgues a tu hermano, ora por él. No lo condenes, pídele a Dios misericordia por su vida. Y eso es lavarle. Ahora, Jesús estaba allí y lavaba los pies los unos a los otros y nos entrega un gran mandamiento, dice, así como yo he hecho, quiero que ustedes también lo hagan. ¿Sabes? No te está pidiendo a ver si tienes ganas. No te está diciendo a ver si llena tu mente. No te está preguntando a ver si te da gusto. Te está diciendo que lo tienes que hacer porque es una ordenanza. Y son de las ordenanzas de Jesús que hemos dejado atrás porque no las miramos como un mandamiento. Son de las ordenanzas de Jesús que hemos puesto allá como algo que si tenemos muchas ganas lo vamos a cumplir o no. En esa ocasión, y vuelve a leer conmigo el versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre. La palabra indigno es que no sabes cuál es tu lugar. No sabes cuál es tu sitio. Y sabes que, amado hermano, cuando tú vienes a la iglesia es porque tienes ánimos y tienes ganas de encontrarte con Jesús mediante su palabra. Domingo que viene vamos a estar aquí reconciliándonos con Dios. Ah, ya sé, voy a venir y le voy a decir, Señor, me reconcilio contigo. No, ¿sabes qué, hermano? Él conoce tu corazón. Él sabe que persistes y permaneces en el matrimonio, que no has desertado, sigues estando firme, con todos los errores, con todas las torpezas, pero sigues y vas permaneciendo. Te casaste el día que te bautizaste, ese día fue el día de tu matrimonio. Ese día murió un hombre viejo y nació un hombre nuevo, pero ese hombre nuevo estaba matrimoniado con Cristo. ¿Ven? Aquí vamos a manejar varias palabras. Indignamente. ¿Por qué, hermano? Quiero que veamos el versículo 23. Regresamos un poco y aquí miramos lo que está hablando el apóstol Pablo. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Hacer un memorial de este suceso. Los memoriales se recordaban año con año mediante las fiestas. La Pascua tenía que cumplirse y hacerse a un lado del mundo judío. Pero en el mundo cristiano, amado hermano, era recordar este evento. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Cada vez que tuviéramos ese memorial tendría que hacerse en recuerdo de Jesús, en recuerdo de ese sacrificio. Un memorial. Y el memorial es un punto, amado hermano, que tenemos que guardar, que tenemos que ver. Así como se tiene un memorial para la Pascua, así se tiene un memorial para la Cena del Señor, porque Cristo es nuestra Pascua que ya fue sacrificado. Primera carta a los Corintios 5:7. Él es nuestra Pascua. Ellos tuvieron su Pascua, ¿verdad? Los judíos tuvieron su Pascua. Ellos tuvieron que sacrificar un cordero cada familia. Nosotros recibimos la gracia del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven? Hagan un memorial, otra ordenanza de Jesús. No nos está preguntando si amanecimos con muchas ganas, si estamos bien religiosos, si vamos a ganar puntos para la salvación, si vamos a perderlos. No, 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 no. Hagan un memorial que se mantenga firme, porque eso es tu vida. Porque cada vez que te reconcilias,
vuelves a iniciar. Aparece un nuevo tiempo como en la Pascua. Versículo 30. Dice la Escritura: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y aquí menciona enfermedad, debilidad y muerte. Y es lo que sucede en los matrimonios, amados hermanos. Primeramente aparece la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? La falta de respeto. ¿Cuál es la enfermedad? La falta de dignidad de cada uno de ellos. Hermano, hermana, ¿por qué permites palabras ociosas en tu casa? Porque no eres digno. ¿Por qué no le dices al esposo: no pronuncies estas palabras aquí? Tú tienes una dignidad de hija, de hijo. O al revés, el esposo permite cosas. Oye, mujer, ¿cómo es posible que te quieras ir a la fiesta de los vecinos? ¿Y acaso tú, marido, no tienes una dignidad de esposo? Tú permites lo que quieres que permitas. Amén. Aló. Enfermedad, ser indigno. Y es la primera palabra que hace que un matrimonio se debilite, cuando los dos pierden la dignidad de lo que son. Segundo, aparece la debilidad. El matrimonio se debilita, va perdiendo la fuerza, va perdiendo ese amarre, va perdiendo esa intensidad, va perdiendo la fuerza, va perdiendo el amor. Y lo tercero es la muerte, la separación. ¿Aló? ¿Pero qué crees que sucede con Cristo? Lo mismo. Lo mismo. Cuando nosotros permitimos cosas que no debemos de traer. El hermanito fue a Catemaco para que le hicieran una limpia porque le está faltando la fe. Oye, ¿sabes qué? No es digno, está perdiendo su dignidad, no sabe quién es. Ay, es que la hermanita va a que le lean las cartas. Es que no sabe quién es. ¿Dónde está su dignidad? La está perdiendo. ¿Por qué una persona casada coquetea con alguien que no lo es? O que otra persona ajena a su matrimonio, porque no tiene dignidad de quién es. ¿Por qué un hombre voltea a ver una mujer comprometida? Porque no tiene dignidad de quién es. Porque se pierde esa dimensión. Dice aquí la Escritura acerca de los que son indignos. Y miramos cómo aparece la enfermedad, luego aparece la debilidad y por último aparece la muerte. ¿Sabes? Así es en la iglesia, hermano. Si tú no sabes quién es, no vas a defender lo que no eres. Y no sabes que lo que sigue es debilitar tu fe. Y lo tercero es que vas a desertar de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque antes estuviste en otras cosas, porque no supiste quién eres. Y te metiste a coquetear con el pecado. Empezaste a flirtear con las cosas malas hasta que debilitó tu fe y después vino la muerte, la deserción. La cena del Señor nos previene de todo ello. Por eso año con año nos dice el Señor: vengan, vamos a entrar en un tiempo de reconciliación. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo. Y ahora vamos al cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? La sangre es la vida. Pero ¿el cuerpo qué es? Nosotros somos parte de un cuerpo. Del cuerpo de Jesucristo, vivo toda la tierra. A veces no entendemos qué es lo que somos. Primero, el llamado. Un llamado tan especial, una invitación que Dios hizo para tu vida. La vas a descubrir en Efesios capítulo 4, versículo 1. El apóstol Pablo escribe aquí a los Efesios, esa iglesia, esa población que se sentían los más sabios, junto con los corintios. Dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y la palabra vocación es que está en tu corazón.
La palabra vocación, que es parte de tu vida, tú anhelas eso. Y dice que porque tú lo anhelabas, fuiste llamado. Porque tú anhelabas conocer a Dios, fuiste y recibiste un llamado. Porque tú anhelabas encontrarte con Dios, tuviste eso. Ahí empieza un llamado. ¿Sí? La palabra llamado significa invitación. Llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fueron también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y vemos aquí, amado hermano, ese llamado. Y dice la Escritura en el versículo 2 que nos soportemos. ¿Por qué? Porque va a haber flaquezas en la iglesia. Que nos soportemos cuando el hermano todavía no cambia. Cuando la hermana, después de 50 años, todavía sigue haciendo desfiguros. ¿Aló? Sopórtalo. ¿Por qué, hermano? Porque no sabes si tú te vas a ver igual. Ahora, tenemos una vocación con la cual fuimos llamados. Amamos a Dios. Tenemos la necesidad de... Y es la razón por la cual tu espíritu anhela, grita, clama por una relación con Dios. Y dice que por eso tú fuiste invitado a entrar al reino. Había una necesidad de ti en tu corazón para con Dios que no va a haber en muchas personas. Y a causa de ello tú fuiste llamado, ¿verdad? Tú fuiste invitado, tú fuiste traído, tú fuiste exigido por Dios. Y dice la Escritura que camines, y aparece en el versículo 1 otra vez esa palabrita, digno. Y la palabra dignidad es que sepas quién eres. Es un proceso de tu identidad. Si tú no te sientes cristiano, no puedes pensar como cristiano y no puedes vivir como cristiano. Si tú no te sientes, tu identidad tiene un problema. Si tú no te sientes como esposo, ¿cómo vas a actuar como esposo? Si tú no te sientes como hijo, ¿cómo vas a actuar como hijo? Si tú no te sientes padre, ¿cómo vas a actuar como padre? La dignidad está aquí. Camina como tal. Eres hijo, eres padre, eres esposo, tienes una dignidad. Y más todavía, Dios te llama a convertirte en un hijo de Dios para que tú camines en esa dignidad. Levanta tu rostro. Dice la Escritura, la dignidad aquí, fuiste llamado. Y después nos dice, amado hermano, en el versículo 3, perdón, en el versículo 4, un cuerpo, una corporación. Eso es la iglesia. A veces pensamos en un cuerpo común como el tuyo y como el mío, pero necesitamos pensar, porque la palabra cuerpo también habla de corporación, habla de cosas grandes, y así es la iglesia. Pero en una corporación, en un cuerpo, cada quien tiene diferentes funciones. Y dice la Escritura, ¿verdad? Que tengas esas partes de la vocación que tú tienes, un Señor, una esperanza, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. ¿Te das cuenta, amado hermano? ¿Te das cuenta por qué a veces no caminamos como cristianos? Porque no sabemos que se nos exige nuestra vida completa. Ay, es que me gusta mucho la iglesia cristiana, pero estar todos los domingos, allá si quiere iré una vez cada 2 meses, cada 3. No, hermano, un matrimonio no es así, te equivocas. Y es la razón por la cual Dios te exige. Es la razón por la cual Dios te trata. Y muchos pensamos que la iglesia es solamente un sitio para ir a visitar, un templo, una mezquita. No tendría ninguna diferencia si no supiéramos que Cristo está en nosotros y que Él es la esperanza de gloria. Este sitio no tendría razón de ser porque solamente sirve para reunirnos. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre para todos, por todos y en todo.
Cuando hablamos del cuerpo, tenemos que visualizar estas partes. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, gran director, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Quiere decir, amado hermano, que no estás obligado, porque es parte de tu anhelo, es parte de lo que tú tienes. Si tú no amas, difícilmente vas a entender todo lo que estamos haciendo. Ahora nosotros estamos llamados a ser parte de ese cuerpo, porque nosotros somos el cuerpo, nosotros somos la iglesia. A ver, di conmigo, yo soy la iglesia de Dios. Cristo está en mi corazón y yo estoy en el de Él. ¡Ale! ¿Sabes qué cosa tan enorme, tan grande, tan maravillosa? Llamados a integrar. Ahora, cuando Dios integra este cuerpo, Él establece una serie de lineamientos. Acompáñame a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, primera epístola, ¿verdad? Del apóstol Pablo escribe, y en el versículo 24 da una ordenanza, da un orden, y es llamado el orden. Y dice así: porque los que nosotros son más decorosos, gloria al Señor. Sí. ¿Ven? ¿Vas conmigo? Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo. Pon ahí, Dios puso el orden, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amado hermano, no puedes cerrar los ojos a lo que le está sucediendo al hermano que está junto a ti. No puedes venir a este sitio y decir, es que no conozco a nadie. No puede ser posible que tú cierres los ojos a lo que Dios te está dimensionando. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pero ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en parte. ¿Eres miembro del cuerpo, hermano? ¿Sí o no? Pero siéntete orgulloso, siéntete grande, eres un hijo de Dios. Pero a muchos de nosotros no nos sentimos, no pensamos como hijos de Dios, no actuamos como un hijo de Dios, no vivimos como un hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Que no nos sentimos, es decir, que nuestra identidad está flotando. ¿Aló? Veamos más. Después dice aquí en el versículo 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstol. Hermano, la palabra primeramente no significa supremacía, los más grandes. Los apóstoles son los primeros que aparecen en un sitio. Son los primeros que son enviados, porque la palabra es mensajero o embajador de Dios. Así que un apóstol es una persona que viene a San Felipe del Progreso a levantar una iglesia. Ese es un apóstol. Cumplió su labor como enviado, pero ahora ese apóstol puede quedarse o puede irse. Pero al cumplir la palabra de Dios, ese apóstol ya toma dimensión. Nosotros vinimos a este sitio como apóstoles. Pero una vez que se levantó la iglesia, trabajamos ahora como pastores. Son oficios, son ministerios o son formas de servicio. Ahora, ustedes lo miran aquí. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Son los primeros que aparecen. Luego profetas, los que van a dar en estudio la palabra de Dios. Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros?
hacen todos milagros, tienen dones de sanidad, hablan lenguas, interpretan todos. Procuren pues los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Necesitamos mirar todo este tipo de cosas. ¿Sabes, amado? Dentro del orden de Dios nos va llevando paso a paso para que tú vayas conociendo, para que tú vayas sabiendo qué es lo que Dios quiere por ti. La gracia se traduce como oportunidad. A veces pensamos que la gracia es un permiso para vivir en pecado. La gracia es una oportunidad, pero un día se va a acabar esa oportunidad. Es un don inmerecido, sí, no se merece. Por eso es oportunidad. Se abre la puerta para que todos los que quieran entrar a la salvación puedan entrar. No hay restricciones. Adentro va a haber cambios, adentro va a haber reformaciones, restauraciones, pero muchos se van a quedar en la puerta. Muchos se van a quedar de aquel lado. Y de los que están adentro, muchos no se van a sentir dignos y se van a ir. ¿Ven? Gloria a Dios. El orden de Dios entonces, Dios hace, Dios indica y Dios edifica, ¿verdad? Es la manera en que vamos creando la gloria de Dios en cada pueblo, en cada nación, en cada sitio. Pero aquí en la iglesia, hermanos, ¿a qué te trajo Dios? Hazle a tu vecino así: oye, ¿a qué viniste a la iglesia? Ah, ya sé, hermanos. Tu ofrenda, tu diezmo es para crecer el sitio, para sostener el sitio, tanto al sacerdote como tanto a las circunstancias. Es el ingreso a la casa. Pero esto es apenas el principio, porque así lo tenemos que cumplir cada uno de nosotros, hermano. Pero viene lo otro. ¿Tú crees que ahí acabó todo? ¿Tú crees que Dios solamente quiere tu bolsillo? El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Aún sabiendo que lo que tú ingresas en la iglesia es para manejo de la iglesia, aún sabiéndolo, a veces dices: hoy no voy a ofrendar. O quizás sales y se te olvida, así como que te hablaron las arañas allá arriba y se te olvidó la ofrenda. Viniste a ver a Dios, pero no le trajiste nada. Tus manos entraron vacías y tus manos salieron vacías. No te llevaste nada porque no depositaste nada al alfolí. Pero bueno, tú dijeras: apenas, ¿por qué? Porque Dios te está formando. Y dice en Romanos capítulo 12, la formación de la iglesia. Y en esta formación tú y yo somos cambiados, renovados, transformados, vamos cambiando, ¿verdad? Tú llegaste siendo una persona común y corriente en el mundo espiritual. Ya no te digo lo que tú tienes aquí, ¿verdad? He tenido la gracia de tener dentro de la iglesia gente de alto nivel económico. He tenido la gracia de tener en el grupo de la iglesia a gente de alto nivel de sabiduría o de conocimiento, ¿verdad? He tenido esa gracia de tenerte a ti, hermano, que tienes tu corazón completamente entregado a Dios, que es el valor más alto. Y te mencioné lo anterior para que sepas que eso no nos hace mejores ante Dios. Ahora dice el versículo 3, en Romanos 12. El apóstol Pablo está edificando la iglesia y dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No te enorgullezcas de lo que tienes, porque todo lo has recibido. Nada salió de tu corazón, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Si nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación.
el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, y el amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo y síganlo. ¿Sabes, amado hermano, de las cosas que estoy mencionando, cuáles estás viendo tú? De las cosas que mencioné, porque son los dones de la iglesia, son los dones en donde tú vas siendo transformado. Y arriba tenemos gente que está enseñándole palabras a los niños, pero estas palabras se van a hacer verdad cuando lleguen a tu casa y tú afirmes. Las palabras se viven, no solamente se aprenden. Tenemos personas que vienen a apoyarnos en la limpieza. Tenemos personas que nos apoyan en el mantenimiento. Esto cuando es requerido, ¿verdad? Tenemos personas que su corazón está presto. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace en la iglesia se hace para tu comunidad, para que tú estés bien y puedas desempeñar las funciones que te tocan hacer. Versículo 6. Allá están los dones que Dios ya puso para ti. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y menciona profecía. La palabra profecía habla de predicar, habla de profetizar, y la palabra profetizar dice el que habla por otro. Así que cuando tú profetizas, estás hablando. ¿Acaso, amado hermano, donde tú andas, te comunicas la palabra a otros? A ese compañero del camión, a ese compañero del taxi, a ese compañero del trabajo, de la escuela, que les podemos decir, Cristo es real, Cristo sigue salvando a la gente. ¿De qué lo salva? De sí mismo, del poder del pecado, de la muerte. Profetiza, pero a veces la iglesia pierde su primer amor, deja de hacerlo. Segundo, dice la escritura que los dones se usan conforme a la medida de la fe. Hay quien predica mucho, hay quien predica poco, y hay quien su fe no le alcanza para predicar, porque eso se mueven conforme a la fe. Segundo don, ¿verdad? Dice, o si de servicio. ¿Sabes, amado hermano? ¿Cuántas veces nos hemos quedado convocando a la gente? Hermanos, necesitamos lavar las sillas, ¿verdad? Y viene un grupo, siempre es el mismo grupo. La hermanita, cansada, jubilada, viene con su jabón, con su bajo, con sus trapos, pero esperamos el caminar de los jóvenes. ¿Y qué crees? Como que a ellos no les interesa, de utilizar un trapo para la ley. Servicio. El que no sirve, no sirve. ¿Ven? A ver, dígalo. El que no sirve, no sirve. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si en servicio, en servir, el que enseña. Algunos de ustedes tienen mucho que dar, hermano, y los invitamos. Oye, hermanito, hermanita, ¿por qué no vienes a compartirles las vivencias que tú tienes a los jóvenes? ¿Por qué no les enseñas acerca de todo el problema de los novios? ¿Por qué no les enseñas de la problemática de los matrimonios? ¿Por qué no nos enseñas cómo resolviste tu vida en tales problemas? Y aquí habla de enseñar. Habla de enseñanza. No todos queremos dar ese tiempo. Algunos de nosotros decimos, no quiero compromisos. No quiero compromisos con la iglesia. Por eso nada más vengo cuando me nace. No eres digno. El que exhorta en la exhortación, y la palabra exhortación aquí significa levantar el ánimo. Levantar el ánimo. A veces nos sentimos cansados por un problema, fastidiados por otro. A veces venimos arrastrando la cobija. Allá en Tepito dice que vas caminando pateando el bote. Vas caminando así. ¿Por qué? Porque hay problemas. Necesitas que venga ese hermano, esa hermana, a levantarte las manos y te diga que Dios tiene toda la solución a tus problemas.
que Dios no puso esas circunstancias para ahogarte, sino para hacerte más fuerte. Que las enfermedades que están ahí es para que actúen las vacunas que ya se te dieron. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, Dios te da palabra, que es la vacuna. Cuando venga la enfermedad, no se quede en tu cuerpo. ¿Ven? ¿Así? ¿O sigo hablando de sanidad? Después sigue diciendo aquí, el que reparte con libertad. ¿Sabes? No te voy a decir. Pero hay 3 o 4 personas que siempre que levantamos una operación oral, son las primeras personas que dicen: pastor, cuente conmigo. A veces ni siquiera lo dicen, pero los vemos cuando hay. Hemos comprado el equipo, hemos comprado cosas. Siempre hemos mirado a las personas que cuando tenemos algún evento, aquí estoy. Cuando vamos a hacer otras cosas, dicen: aquí estoy. ¿Sabes? Qué hermoso es eso, ¿no? El que reparte, ¿ok? Con liberalidad. Dice así: el que preside con solicitud. Hermano, toma responsabilidades, preside las cosas, opina y comprométete. El que no opina no se compromete, y muchos están con su boquita callada. Hermano, vamos a cambiar de color. Hermano, vamos a comprar pintura. Hermano, vamos a barrer. ¿Sabes, amado hermano? Terminando la cena del Señor, el siguiente evento que vamos a tener aquí, Dios mediante, vamos a tener una reunión familia, pero vamos a empezar por los matrimonios. Y mientras sucede eso aquí, vamos a trabajar para hacer bien ese estacionamiento, al menos hacerlo apto para que tú, amado hermano, pongas tu carro. Si no tienes carro, Dios te lo va a dar. Y una mesa. La gracia. El apóstol Pablo habla de las oportunidades o la manera en cómo vamos creciendo en la iglesia. Es la gracia. La gracia es la oportunidad para que tú te conviertas en un maestro, que tú te conviertas en un alabador, que tú te conviertas en un maestro de escuela, que tú te conviertas. Es la gracia. ¿Amén? ¿Sí o no? Que tú te conviertas en un predicador. Es la gracia. Ay, hermano, es que yo no quiero hacer nada. Estás perdiendo la oportunidad, porque es la gracia que tú te conviertas en un hijo de Dios con dignidad. La oportunidad del cuerpo. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y sabes, esta parte también es especial. Nos va preparando para tomar la cena. 10:15. Primera carta a los Corintios 10:15. Como a sensatos les hablo, escribe el apóstol Pablo. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Somos un cuerpo, hermano. Dígale al hermano que está junto a usted: somos un cuerpo. Y aquí habla algo especial: la comunión, la koinonía. Cuando sabemos quiénes somos, me voy a preocupar por mi hermano, me voy a preocupar por mi hermana, voy a estar orando por aquel otro hermano. ¿Por qué? Porque es mi familia, porque es parte de mi cuerpo, porque es parte de mi vida, porque es parte de la iglesia, ese pedacito de la iglesia en donde Dios nos llamó. Gracia y oportunidad van de la mano. Y habla acerca de una reconciliación.
Habla acerca de la comunión unos con otros. No puedes estar en comunión con tu matrimonio si no te reconcilias. No puedes estar en comunión con tu familia si no te reconcilias. No puedes estar en comunión con Dios si no te reconcilias con Cristo. ¿Cuánto tiempo lo has ofendido? ¿Cuánto tiempo has fallado? La Escritura dice que Cristo mismo intercede por ti. Intercede, pero no te cambia. Él pide por tu vida, pero te da la oportunidad de que tú decidas. Abogado tenemos, sí, pero Él no te va a cambiar. Es tu decisión. Cada año se abre esta oportunidad. Por eso el Señor les dijo: es necesario que se laven los pies los unos a los otros. Y habla de reconciliación. ¿Cómo es posible que el hermano que se sienta en este lado no le hable al hermano que se sienta en aquel otro lado? ¿Cómo es posible que la hermana que está en un extremo ni siquiera le dirija la palabra a la otra? ¿Por qué? Porque no es de su linaje. No somos. La cena es para que tú descubras cuál es tu identidad, para que descubras cuál es el lugar. La semana que viene estaremos allí y va a haber un momento en que te voy a pedir que te quites los zapatos, porque vamos a lavarte los pies. Pero te voy a dar la oportunidad a algunas personas. Vamos a darle la oportunidad a algunas personas de que lo hagan. Y no es solamente ir a lavar, eso es bien fácil. Lo más difícil es solucionar esa palabra de más, ese ademán que le hiciste al hermano o a la hermana, esa mala palabra que le dirigiste. ¿Por qué no tomas en este tiempo y volteas a ver cómo está tu casa? Quizá tengas que decirle a tu esposa: perdóname. A tu esposo: discúlpame. A tus hijos: perdóname porque no he sabido ser un buen padre. ¿Por qué no tomas la dignidad de lo que eres y le pides perdón y te pones en orden delante de Dios? Porque para eso es la cena, para reconciliarse. Reconciliarse con Dios y reconciliarnos los unos con los otros. El apóstol Pablo está escribiendo aquí a la iglesia y les dice: ¿acaso no hablamos con sensatos? ¿Acaso no estoy hablando con personas cuerdas? ¿Acaso no estoy hablando contigo que tienes problemas en tu casa y no los quieres solucionar? ¿Acaso no has solucionado tu vida? ¿Cómo quieres emprender y entrar en la gracia? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. Esa copa es vida. Y la palabra vida es vivir siguiendo los pasos del Maestro. Que la vida de Cristo esté en ti en todo tiempo. Cuando vayas, cuando regreses, cuando descanses, cuando venga un problema, cuando estés solucionando otro. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en ti es la esperanza de lo que va a venir más adelante. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Tu comunión con Dios y tu comunión con la gente. ¿Ven? Y la comunión con la gente nos lleva a preocuparnos. Hoy no vino Paula. Tiene aquí una mujer que le hicieron, ¿verdad? Aquí, que no ha cerrado y ha pasado por muchos médicos. Hemos estado orando, a veces se desespera. Necesita que tú le levantes las manos, ores por ella, la fortalezcas. Tuvimos y tenemos a la familia Flores González. Aquí está, hermano Ismael, su esposa Esther. Ha tenido problemas en la respiración, pero muchos no sabemos. Ha tenido que estar en un tubo de oxígeno tiempo, y el hermano Ismael se lastimó y anduvo casi un mes. Pero muchos no sabemos. ¿Sabes por qué, hermano?
que saber lo que le pasa a tu cuerpo. Tienes que saber qué es lo que le acontece. Acaban de escuchar el testimonio de la hermana Pillita. La hermana Pidia, el día de ayer oramos por ella. ¿Por qué? Tiene problemas. Las vías que... Claro, sí, pero vías que... Vías urinarias. Estuvimos orando por ella. Y después hay que tratar la carne. La acompañamos al médico. ¿No era más fácil decirle a la hermana que Dios la bendiga y vaya a ver al médico? ¿No era más fácil eso? ¿Sí o no? Hermano, toca tu bolsa. ¿Cuánto tienes? No es tuyo. Te lo prestaron para que lo tuvieras. Pero cuando hablamos de tu tiempo, ese sí es tuyo. Cuando hablamos de tu esfuerzo, ese sí es tuyo. Cuando hablamos de ti, es tu corazón. Y dijo el Señor: dame, hijo mío, tu corazón. Comunión con Dios y comunión con la gente. Dice el apóstol Pablo: ¿no lo sabes? ¿No lo sabes? Esto es la cena. Se llama reconciliación. Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y lo primero que te dice: reconcíliate con Dios y reconcíliate con tus hermanos. ¿Ven? Así que, amado hermano, al menos los que estamos aquí hoy, antes de que te vayas, da una vuelta. No escapes. No escapes de la sociedad de la iglesia. No escapes del cuerpo. Antes de que te vayas a ir, date la vuelta, saluda a los hermanos. Y te vas a dar cuenta que a muchos de ellos no los conoces. ¿Cuántas personas nuevas vinieron hoy? ¿Uno? Bueno, pero hoy vino otro. ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Ponte de pie, manito. ¿No te quieres poner de pie? ¿Cuál es tu nombre? ¿Sí? Francisco. ¿Sí? Qué bonito nombre. Ponte de pie, Francisco, por favor. Dale un aplauso de bienvenida a Francisco. Gracias. Ya después te van a platicar por qué es un nombre tan bonito para mí. Gloria a Dios. ¿Ya lo conocieron? ¿Sí? Se llama Francisco. ¿Cuál es tu nombre, hermano? ¿Yonoé? ¿Otra vez? Como Josmar. Ponte de pie, Josmar. Dale un fuerte aplauso, pero voltea a verlo. Josmar, bienvenido. Gracias. La siguiente semana viene Josmar. Ya sabes cómo se llama. Hola, Josmar, ¿cómo estás? ¿Te vas a dar la mano? Francisco, ¿cómo estás? Bien. Ya sabes cómo se llama. Pero ahora haz ese aspecto familiar. Salúdalo constantemente, cotidianamente. Y entonces él va a conocer a los hermanos y sabrá que está en medio de una gran familia, la familia de Dios. ¿Ven? Reconciliarse con Dios y reconciliarse con el prójimo. Dos áreas tan especiales. La cena del Señor nos lleva a eso. En el trayecto de esta semana, date un tiempo, y si tienes alguna deuda con alguien, no me refiero a tu bolsillo, me refiero a deudas de ofensas, deudas que rompieron tu relación con alguien. Haz la paz en la medida que a ti corresponda.
Acércate a esa persona y dile: discúlpame. Acércate a la persona con la cual tienes alguna desaveniencia y dile: perdóname. Yo no estoy diciendo, aquellas personas, si ya lo hicieron una vez, no tienes que hacerlo otra vez. No tienes que hacerlo cada vez. No, ya lo hiciste. Dice que estemos en paz con todos en la medida que dependa de nosotros. ¿Eh? Hay veces que yo tengo que parar y decirle a alguna persona: perdóname, te tomé como monitor y estuve exhibiendo. Sin embargo, te sentiste mal, te pido perdón, ¿verdad? A veces cometemos torpezas con gente que conocemos y a veces sin ningún interés de hacerlo, lo cometemos. ¿Por qué no resolverlo? ¿Por qué no acercarse con el hermano, con la hermana? Hace apenas unos días estuve en Ecatepec la última vez y volteé a ver a mi cuñado. Le dije: déjame darte un abrazo. El hombre se puso a llorar. El hombre que ha sido difícil, el hombre que ha estado allí, lo abracé y se puso a llorar. ¿Por qué no le dices a tu hermano: déjame darte un abrazo? No le digas más nada, solamente dile: ¿me permites darte un abrazo? Y vas a ver la gracia de Dios, vas a ver todo lo que emana de ti, vas a mirar la grandeza del Señor cuando tú lo haces. Empieza por tu familia, por tu casa, y después con las personas que estén más cerca de tu vida. Pero no se te olvida que la iglesia también es. Quiero que te pongas de pie, amado hermano. El domingo que viene, tendremos la cena del Señor aquí, la reconciliación con el Señor nuestro Dios. Estaremos reconciliándonos con Dios. Y Él tiene para ti algunas cosas tan especiales. Vamos a dedicar los negocios de nuestros hermanos y vamos a ponerlos en manos del Señor, cada uno de ellos. El domingo que viene empezaremos y tendremos solamente un servicio por la mañana. Y ese servicio será tan especial porque será un servicio de reconciliación. Nos vamos a reconciliar con Dios de todas las faltas que cometimos en contra de Él. Ya fuimos perdonados, pero queremos reconciliarnos. No se rompió el matrimonio, no se rompió nuestra relación con Dios, pero queremos reconciliarnos. Y lo vamos a hacer. Cierra un momentito tus ojos, hermano. Dile al Señor que quieres ver las personas con las cuales tienes que reconciliarte. Quizá es el suegro, es la suegra, el abuelo, la abuela, Dios. Pero quizá es tu propia casa. Quizá el problema de todas las cosas no es la gente que está afuera, sino la que está en tu corazón. Quizá tú eres el problema para los demás, no lo sabes. Padre, en esta tarde, Señor, te suplicamos que tu gracia envuelva la vida de mis hermanos, que traigas a su mente las personas a las cuales han de solicitar y de suplicar perdón para su vida. Levanta su corazón, su espíritu, su ánimo, Señor, porque son tus hijos. Cada uno de ellos ha acudido a ese gran llamado que tú les hiciste, a esa invitación de convertirse en hijos. Padre, te damos gracias por tu grande amor, por tu misericordia. Y te rogamos tu perdón en cada circunstancia. Ayúdanos, Señor, y levántanos con tu amor y misericordia. Te agradecemos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.